¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos, Historia y Antropología con Wilmer Mejía y... Charlie Bravo, y bueno, después de mucho tiempo, porque hay un montón de cosas a veces que avanzar, que nos dificultan el espacio para poder conversar casi todas las semanas, entonces vamos a tratar de seguir abordando temas nosotros en estas pequeñas conversaciones, y hoy día vamos a tratar de hablar un poquito del tema de la religiosidad popular y la construcción de algunas imágenes religiosas que se fueron gestando durante el periodo virreinal que abarca el siglo XVI al XVIII, pero sobre todo en el XVII. Es donde los años 1600, como dice la canción, es donde se da este fenómeno con más fuerza. Entonces, no sé si podríamos introducir un poquito al tema, Wilmer, para poder ir avanzando un poquito sobre esto. Claro que sí, Charlie. Bueno, en principio, entender el tema de la religiosidad en el virreinato o colonia, como quieran decirle, y bueno, entender un poco cómo es que se dio este proceso que caló profundamente en la población. No fue un proceso fácil, no fue como algunos hispanistas quieren hacerlo ver, de que los indios, comparando su religión, eh, sus religiones brutales y sangrientas, eligieron el cristianismo por voluntad porque vieron que Cristo era la luz de la liberación. No, así no fue. Hubo momentos álgidos, momentos en los cuales inclusive la cristianización se hacía muy difícil, y por eso hubo extirpación de idolatrías también. Hubo momentos de violencia también, ¿no? Que los curas al final, cuando veían de que los indios realmente no se cristianizaban de verdad, aplicaban con dureza castigos. O sea, no fue fácil, no fue algo que los indios dijeron, uy, qué bonita religión, vamos a participar de ella. No, no. Y tampoco no hay que exagerar el otro lado del indigenismo radical, que afirma de que inclusive hay que volver a una religión tahuantinsuyana, ¿no? Que es que bueno, es algo que no existió como tal, pero que lo están inventando ahora, ¿no? Y, y que fueron erradicados y que la gente, eh, la religión cristiana se impuso totalmente a la fuerza, ¿no? Un poco más y arrancándole los dedos y las manos a las personas, ¿no? No fue tanto así tampoco. Creo que la verdad está más o menos en el medio. Y bueno, ahora vamos a conversar un poco de eso, sobre los santos, la religión católica y cómo ésta se manifestó en el virreinato o colonia del Perú. Bueno, el tema de la religiosidad es un aspecto neurálgico en lo que va a ser el periodo colonial o el periodo virreinal, porque hay que recordar, ya que estamos hablando de esto, que el discurso legitimador que usó la corona española para poder mantenerse aquí en estas tierras fue el de difundir la verdadera, entre comillas, la verdadera religión cristiana, ¿no? O sea, ese fue el discurso que legitimó todo lo que había hecho. Entonces, la religiosidad tenía que ser un punto neurálgico. Y en eso la corona española hizo esfuerzos denodados para poder garantizar que su labor se cumpliera. Y es en el siglo XVII con más fuerza en los años 1600, en los cuales este elemento de que aparezcan los santos o de que aparezcan personajes que puedan guiar, que puedan con su vida aleccionar a los que van a ser los futuros cristianos, se hace más fuerte. Entonces, solo quiero, antes de empezar, eh, que es un poquito complicado para los estudiosos de la historia, para los historiadores o los que gustan de la disciplina, adentrarse en estas figuras, porque son figuras que desatan pasiones, son figuras que a la gente les tocan fibras muy sensibles y donde su vida se ha contado obviamente después de la muerte de estas personas y se ha mezclado un poco la ficción con la realidad. Y a medida que van pasando los años después de la muerte de las personas, ya sea Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, donde sus historias se vuelven cada vez más milagrosas, si se quiere llamar con el tiempo,
porque se genera una especie de tradición que busca representar a la persona como un santo, ¿no? Como un candidato a canonizar. Y eso hace que se pierda un poquito la imagen humana de lo que era la persona de veras en vida. Entonces, y además que también recuerden que tocar estos temas es un poquito sensible para algunos, ¿no? Imagínense pues que en la cultura barroca del 17, sentir un poquito el dolor, sentir un poquito, ¿cómo les digo? El arte barroco es el arte de la exageración, pero en ese arte, en esa cultura, había que, se decía que había que conectarse con la divinidad, y una forma de conectarse con la deidad era sentir un poquito la pasión de Cristo. Entonces, era más o menos común que muchos de estos personajes se aplican la autotortura o autoflagelación. Y esas cosas que en la mentalidad de la época eran como virtudes santas, ahorita pueden ser tomadas de otra manera, ¿no? Es un poquito complicado, también quiero que se entienda de que hay un poquito ese tema de los valores que se tenían en el siglo XVII y los valores que se tienen ahora son totalmente distintos, ¿no? Pero eso quería remarcar antes de empezar con este punto. Y otra cosa que es muy importante es que se empieza desde el siglo XVII en América hispana, pero en el Perú en particular, a promover, si se quiere llamar ya, el culto o la creación de figuras que puedan postular a la santidad. Y es que se considera de que los santos pueden servir como modelos de vida para el buen cristiano, porque a través de su vida piadosa, a través de su cercanía con el Señor, pueden enseñar a la gente a ser buenos creyentes y dar una enseñanza a través de sus valores morales y su propia vida. Además, se empieza a fomentar también la creación, si se quiere llamar, o la postulación de santos, porque en las Américas mucha gente empieza a sentirse cristiana y siente que debe identificarse con santos no europeos, sino santos nacidos en la propia localidad. O sea, no es que haya una aversión a los santos que venían de Europa. Lo que pasa es que la gente se siente tan cristiana que América hispana cree que puede producir sus propias figuras santas. Entonces ahí es donde se empieza a estimular este culto. Era una forma de mostrar que el Perú también había avanzado en la cristianización. Y es por eso que en el 17 hay una especie de afán de empezar a lanzar candidatos más allá de San Martín de Porres, más allá de Santa Rosa de Lima, más allá de Santo Toribio de Mogrovejo, lanzar una serie de candidatos para que lleguen al puesto de ser santos, ¿no? Y era una forma de mostrar que aquí se había avanzado y se había logrado el proyecto de catolicismo que tenía la Iglesia Católica y España también en estas tierras, ¿no? Así es, estimado Charlie, como bien mencionas. Eh, Se puede decir de que la cristianización en lo que es el virreinato fue un proceso que duró, eh, no sé si voy a exagerar, no estoy seguro mucho en los años, pero sé que todavía para 100 años después de la colonización o conquista, como lo quieran decir, todavía había indicios de indígenas que no estaban adecuadamente cristianizados. Estamos hablando ya de 1630 y algo, 1640. O sea, todavía es un proceso largo, es un proceso que va a costar tiempo. Yo creo que una de las cosas que va a ser, eh, no sé si catalizador o va a propulsar la cristianización también va a ser en parte el tema de las eh, epidemias y todo lo que va a conllevar eso, ¿no? Porque es como un apocalipsis, es una destrucción del mundo anterior y nace uno nuevo, pero de manera traumática. Y esto hace de que muchas personas, creo yo, tengan, pues, miren ante esta nueva religión, ¿no? Porque se rompe el orden del anterior mundo. Pero no todos actuaron así, porque dentro de eso también hubo quienes resistían esta nueva religión y pedían volver, ojo, no a la religión de los incas al sol, al inti, sino a la religión de sus propias huacas. Y uno de esos eh, grupos o movimientos que surgen alrededor del regreso a las huacas antiguas es el Taquioncoy. El Taquioncoy es un movimiento
liderado por Juan Chocne, que es un indígena de Ayacucho, y que él, con dos mujeres, ¿no? Van a ir eh, hablando a través de lo que va a ser el sur peruano, especialmente las zonas de Ayacucho, al parecer Huancavelica, Capurímac, sobre el regreso a sus huacas, ¿no? Y la expulsión de los españoles, lo cual pues causa un problema, ¿no? Estamos hablando de 1560 y algo aproximadamente. Bueno, eso es para que se vea, ¿no? Un poco las crisis. Y estas crisis que se dan, estos movimientos mesiánicos, no son únicos del Perú, ¿ah? También se han dado en otros lugares, cuando han habido presiones similares. Por ejemplo, en el siglo XIX, en Estados Unidos, los indígenas Dakota, y si no me equivoco, Apache, también tuvieron su propio Taquioncoya, entre comillas, sus propios movimientos mesiánicos, el regreso a sus dioses anteriores, pero ellos recién para el siglo XIX, ¿no? Porque viven en otro momento la expansión de los estadounidenses, ¿no? Del blanco hacia el oeste, y ahí es donde chocan con muchas etnias, ¿no? Entonces, inclusive se da la danza de los fantasmas, ¿no? Que son recreaciones o formas eh, que de alguna manera van a pedir la vuelta a las deidades anteriores, a sus formas religiosas anteriores, ¿no? Y no esta nueva corriente. Bueno, en ese caso era más protestante, ¿no? Y también algo similar sucede en Oceanía. En Oceanía también se dan movimientos mesiánicos cuando los primeros colonizadores europeos empiezan a llegar a las islas de la Polinesia, especialmente de la Melanesia, ¿no? Inclusive también hay un tema de mesianismo, pero lo interesante es que siempre se dan estos procesos en el medio de grandes movimientos y de grandes cambios religiosos, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Hay que entender que el cambio religioso en el Perú fue bastante fuerte, se dio por contexto y circunstancias eh, que tuvieron un impacto muy fuerte en la mente de las personas. Entonces, lo que hay que entender básicamente del tema del cambio en cuanto a la religión andina hacia la religión cristiana, católica, ¿no? Porque, como les menciono, no es que hay que entender de que unos sí, a ver, ¿cómo les puedo decir? Hay que entender que no fue algo homogéneo, mejor dicho. El cambio hacia el cristianismo no fue una simple conversión religiosa lineal, así. Yo creo que eso es lo que hay que entender. Fue un proceso largo donde hubo imposición, hubo negociación y hubo reinterpretación cultural. Así. Por eso lo vuelvo a mencionar. Acá no es que vamos a decir de que vinieron los españoles y completamente impusieron la religión totalmente a la fuerza. Hubo, obviamente, eso, sí, pero también hubo negociación. O sea, hay que entender que es un tiempo muy fastidioso, terriblemente malo por las epidemias, las guerras que había, y eso hace que también la población andina se adapte. Y en esa adaptación también va a reinterpretar a los dioses cristianos, va a negociar también, eh, digamos, su cambio a la religión, ¿no? Entonces, no hay que reducirlo, eso quiero dejarlo en claro, no hay que reducir esto que los españoles trajeron el cristianismo y los andinos dejaron sus creencias, como si fuera algo automático. No, lo que vamos a ver es imposición, negociación, adaptación y reinterpretación cultural, ¿no? Es que a veces cuando explican historia, algunos youtubers ahí o lo hacen diciendo de que todo fue bonito, ¿no? De que todo vinieron los españoles y los indígenas automáticamente pasaron a la religión
cristiana sin mayor problema, están cometiendo un problema de esencialización, ¿no? No sé cómo decirlo, están haciendo las cosas muy, muy generalizadas. Ahora, hay que entender algo también, que la conquista religiosa fue también una conquista política, porque la religión en ese tiempo lo que va a hacer también tiene, o sea, no hay que entender que la religión no es un componente que flota en el aire, sino que la evangelización que va a significar legitimizar el dominio español, te va a dar legitimidad también para reorganizar comunidades, para destruir autoridades religiosas andinas y crear una nueva estructura de poder. O sea, la religión tiene esa importancia. Eso es lo que tiene que quedar claro, no es algo que flota en el aire simplemente y que, ay, qué buenos fueron esos españoles que vinieron. No, no, hubo un tema de crear una nueva estructura de poder. Entonces, la religión no está separada del orden social, de lo político. Y lo que tenemos es que en realidad el mundo andino, eh, lo que es las huacas, la creencia en los ancestros, los rituales religiosos, estaban ligados al territorio, al parentesco y a la autoridad política. Por eso es que también, o sea, cuando tú atacas la religión andina, también estás atacando la organización social andina. Eso es lo que hay que entender, ¿no? No es algo que simplemente la religión y puntos. La religión, como todo elemento cultural, está relacionado con otros puntos de la cultura. Ahora, también hay algo que hay que entender. No hubo reemplazo total. Lo que hubo es un sincretismo, ¿no? A ver, es poco complejo, pero hay que entender que muchas divinidades andinas desaparecen, o sea, pero las prácticas, los símbolos, algunos aspectos de sus rituales van a sobrevivir a través del tiempo, pero no van a sobrevivir ya como religión pura, andina, sino dentro del cristianismo. Entonces, por ejemplo, las montañas sagradas, ¿no? Los apus, van a ser reinterpretados junto a vírgenes y santos. Las fiestas católicas se van a superponer sobre los calendarios agrícolas andinos. El culto a las vírgenes, ¿no? A Virgen María y las Virgen de Chapi, Virgen, que todos al final son María, se van a asociar a antiguas huacas. Los rituales comunitarios van a ser, eh, ya también van a continuar, pero bajo formas cristianas. Y esto es el secretismo religioso. Ahora, quiero tocar un punto importante también, que me parece que hay que recalcar. Generalmente cuando se habla de este tema, sobre todo de cierto indigenismo, se habla como si acá América fue el único continente, o los pueblos andinos, amazónicos, en general los pueblos americanos fueron los únicos que eh, estuvieron tremendamente sojuzgados, subordinados, ¿no? Y en realidad eso no es del todo verdad. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, o sea, no me interpreten. El cristianismo sí se va a imponer a la fuerza, sí va a haber una subordinación de parte de todos los paganos, los que no son cristianos, se van a volver cristianos. Pero en América no fue el único lugar donde se dio esto. En la misma Europa también se va a dar procesos que llamaríamos de extirpación de idolatrías. Un tema muy interesante, por ejemplo, es la expansión del Imperio Carolingio, de Carlomagno hacia el norte, con los sajones, y cómo los sajones inclusive van a, según lo que dicen las crónicas de ese tiempo allá, le engañaron a Carlomagno, ¿no? Le dijeron, sí, somos cristianos, y al final no se habían cristianizado de verdad, seguían adorando a sus dioses paganos. Y Carlomagno comete algo que se llama la masacre de Verden, que es una masacre que se dio en el 782, ¿no? Donde Carlomagno
según lo que se sabe, es un evento, pues, donde 382 ocurrió, donde justamente dentro de las guerras que van a tener, Carlomagno ordena ejecutar, ¿no? Se dice que aproximadamente a 4.500 sajones. Y luego también tienes la expansión de las hordes teutónicas germánicas en la Edad Media, hacia el Báltico. Todo lo que es ahora Estonia, Lituania, Letonia, fueron, ahí esa zona fue el último reino pagano, que duró, imagínate, en plena Edad Media, si no me equivoco, en 1300 y algo. Pero hay que entender, no existía Alemania como tal, ¿ah? Lo que existía era el Sacro Imperio Romano Germánico y existían órdenes religiosas. Estas órdenes religiosas van a entrar con fuerza a lo que es el Báltico y van a dominar esta zona, van a cristianizarla. Y sí, o sea, la cristianización fue brutal, ¿ah? O sea, no, en esa época, por si acaso, no hay la idea como ahora de que te voy a tratar mejor por ser blanco, nada. Tú vas a entrar y masacras lo que tienes que masacrar y punto. Y en ese tiempo, como ya obviamente tienen que ser cristianos, no pueden ser esclavizados. Entonces pasan a ser siervos. Entonces toda la zona de los Bálticos van a ser parte de la servidumbre de los de origen germánico. De repente, Charlie, ahí viene un poquito lo que estamos conversando, esta idea, ¿no? Que los germanos se sintieron siempre superiores a los, de repente, los que no son germánicos o eslavos, tal vez, aunque los bálticos son diferentes a los eslavos, me parece. Pues, pero de todas maneras, ¿no? La idea, se creó la conciencia de que el germano, o sea, porque las élites bálticas por varios siglos fueron de origen germánico, cristiano, católico. Entonces, y más bien el pueblo llano era báltico. Entonces se creó como una barrera donde el alemán era prestigioso y interesante, ¿ah? Es parecido a lo que sucedió acá, solamente que acá se dio con mayor fuerza, porque lastimosamente acá las epidemias, que fueron el catalizador, ¿no? Que propulsó junto con las guerras que hubo, disminuyó la población. Entonces eso también bajó el nivel de negociación de las poblaciones andinas, de poder sobreponerse de repente, dar mayor resistencia en ese caso. Y allá como hubo epidemia en sí, la población báltica quedó en mayor número y aunque supeditados a lo germánico, mantuvieron dentro de sus propios tierra un arraigo a sus propias raíces, ¿no? Que a pesar de ser cristianizados y con el tiempo asumieron una identidad cristiana, hasta lo que yo entiendo, todavía hasta ahora en esos países tienen o sea, cuando hablan de su identidad nacional, todavía ellos recuerdan pues esa diferenciación que los alemanes le hicieron a ellos, ¿no? Que los cristianizaron a la fuerza, inclusive los dominaron, los volvieron siervos, inclusive, o sea, eh, justo yo estaba averiguando eso un poco porque me encontré con una persona un estudiante, un pata de antropología, pero que en la secundaria se ganó una beca y se fue a Alemania a estudiar y él conoció un poco esa historia de los alemanes y los bálticos, ¿no? Y yo no conocía eso y me puse a investigar y me pareció muy interesante y justamente estoy contando un poco eso, ¿no? O sea, hay que decirlo, la religión cristiana sí se impuso, hubo violencia, ¿ah? O sea, no hay que idealizar, pero al mismo tiempo también hubo negociación, hubo reinterpretación. Y el sincretismo viene a ser eso, no es un sincretismo desde solamente ¿cómo se puede decir? La reconciliación, desde la amistad, ¿no? Fue todo un tema muy fuerte, ¿no? Que en el caso de América, y en este caso específicamente del Perú, fue un proceso bastante, eh, que, ¿cómo lo puedo decir? Que cambió profundamente las estructuras sociales, ¿no? Lastimosamente también ahí tiene que ver la muerte de millones de personas a través de esos tiempos, no por un genocidio premeditado, pero sí por una serie de eh, enfermedades que trajeron los europeos y que los andinos y amazónicos no tuvieron las defensas para evitar eso, ¿no? Hubiera sido interesante ver que se hubiera mantenido la población nativa en conjunto, mayoritariamente, y yo creo que el proceso de cristianización inclusive tal vez hubiera sido diferente, no hubiera sido de repente
como lo conocemos, ¿no? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Estos procesos no fueron fáciles ni para los españoles ni para los nativos. Va a haber una destrucción de sus huacas, va a haber persecuciones de sacerdotes indígenas, perdón, va a haber confesiones forzadas, va a haber vigilancia, una vigilancia también hacia ellos. Inclusive, creo yo, que ahí también está el miedo al indio, ¿ah? O sea, el miedo al pagano se convierte en miedo al indio, ¿no? Porque el indio siempre va a ser sospechoso, así. Siempre va a haber una sospecha sobre el indio, nunca va a ser totalmente perfecto cristiano. Entonces, esa idea también va a estar muy fuerte, presente a través de los siglos, ¿no? Del indio. Siempre hay algo ahí que no le permite, ¿no? El ser cristiano así total, y eso que ellos, sobre todo las élites indígenas, trataron de acomodarse, ¿no? Y algunos lo hicieron bastante bien, incluso, que llegaron a tener fortuna y privilegios porque demostraron no solo su adhesión a la religión, sino también su adhesión al rey. Entonces hay que entender eso, ¿no? Hay que entender que los indígenas pueden asistir a misas y se van a bautizar, pero muchos de ellos van a seguir practicando sus rituales andinos en secreto, ¿no? Entonces, eso revela algo importante. Muchas poblaciones andinas no necesariamente van a entender el cristianismo como exclusión absoluta de sus antiguas creencias, sino que ese cristianismo van a entenderlo como que también, bueno, puedo también a través de eh, manifestar mis antiguas creencias, pero ya reformadas, reinterpretadas dentro de un marco cristiano. Entonces, el cristianismo fue apropiado, los andinos se apropiaron del cristianismo, lo van a modificar, le van a poner nuevas formas, van a reinterpretarlo, como ya lo he mencionado, y esos, por ejemplo, ¿no? Los santos podían funcionar como entidades protectoras, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, y esto también está estudiado por Luis Millones, que es un antropólogo, a diferencia de repente de Europa, no necesariamente los santos son buenos. Dentro del cristianismo popular, el santo es un dios, no, perdón, no es un dios, sino es una persona poderosa, que si no le haces caso, te puede también castigar, te pueden pasar cosas malas. Entonces, no necesariamente es una idea de todo bien. Si no le haces caso, se puede molestar. Y si se molesta, puede pasarte algo malo. Luego también, Pero, ojo, una consultita, pero ese santo es santo concebido en el imaginario popular o es un santo sí, canonizado. no, ajá, exacto, sí, sí, le estoy diciendo, es Hay que el distinguir ahí, ¿no? popular. Porque uno es lo que canonizó la Iglesia Católica, que es un proceso largo, ¿no? Amplio, y otra cosa es que lo que considere la gente como un santo popular, ¿no? Ujú. No, estoy hablando de los santos populares, por si acaso. Incluso Luis Millones también cuenta de que inclusive dentro del cristianismo popular hay quienes le han contado anécdotas de que han visto a la Virgen María que al final también podía de alguna manera mimetizarse con algunos animales y aunque suene feo, inclusive te cuentan de que puede inclusive, según lo que él investigó, la Virgen María o, también podía transformarse en forma de serpiente, por ejemplo, ¿no? Que no es que lo haga mala, sino que es de alguna manera porque como es un ser poderoso, hace que de alguna manera pone en- ¿cómo se puede decir? Puede Eh, manipular las mismas naturalezas, ¿no? ajá, así es. Entonces, y puede transformarse en serpiente, y desde su cristianismo popular eso no necesariamente la relacionan con el diablo, simplemente es un ser poderoso. Entonces, así, es muy interesante porque es una reinterpretación, ¿no? Inclusive la cruz misma puede integrarse a paisajes andinos, ¿no? El mes de mayo, que es el mes de las cruces, y así. Entonces, eso es un poco lo que hay que entender, ¿no? Eh,
digamos que no es un cristianismo, un catolicismo europeo puro, sino va a ser reinterpretado. Pero ojo, y va a haber diferencias regionales también, ¿ah? En las zonas urbanas hubo mayor institucionalización, ¿no? La Iglesia Católica va a tener mayor presencia. En las regiones rurales persistieron más elementos andinos. También tiene que ver con los migrantes también que van a llegar, porque en algunas zonas el mundo andino, lastimosamente, la gente se va a despoblar, van a llegar otros. Entonces, va a ser un proceso así, hasta contradictorio, muchas veces ambiguo. Y en algunas áreas amazónicas, inclusive el proceso también fue distinto, ¿no? Inclusive recién el cristianismo, si cabe el término, puede llegar a la Amazonía a partir del siglo XIX, ya con la República, ¿no? Sobre todo hacia las zonas más al fondo de la selva. Entonces, no hay que pensar todo en categorías estrictas, binarias, si cabe el término de resistencia-sumisión, porque eh, hubo ambas cosas, ¿no? O sea, van a entremezclarse, porque, o sea, sí va a haber resistencia, pero también va a haber adaptación estratégica, va a haber reinterpretación, apropiación, también hay que decirlo, ¿no? También hubo su conversión genuina, y va a haber persistencia del ritual, ¿no? Van a coexistir los rituales andinos junto con los cristianos, ¿no? Entonces, es todo un cambio. Cambio religioso también va a ser un cambio en la autoridad, va a ser un cambio en el tiempo ritual, la relación con la muerte, uf, la organización, todo va a cambiar, pues. Entonces, ahí lo pongo así, ¿no? El cristianismo en el Perú no va a sustituir totalmente el mundo religioso andino, sino que de los pedazos, de los retazos que van a subsistir, eh, el cristianismo va a absorber ese mundo andino y los andinos, que no son seres pasivos, son agentes activos, van a reinterpretar, van a transformar el cristianismo ya dentro de nuevas condiciones históricas, ¿no? Bueno, eso es, no sé, Charlie, dime, ¿qué opinas al respecto? ¿O qué puedes añadir? Claro, me pareció una exposición interesante. Al ver algunos puntos de los que puedo agregar algo rapidito. Primero que el cristianismo hablaste de que tenía también un espíritu un poquito, si se quiere llamar, también tiene un elemento un poco bélico, o sea, en Sí, el sentido de cómo se aplicó. Ya, pero ese elemento no está solo en el cristianismo, creo decirlo, también está en sus raíces judías. Es que si uno agarra la Torá o el Antiguo Testamento, se va a notar claramente que también hay un elemento bélico, un elemento agresivo en lo que es el judaísmo. Y como el cristianismo interpretó ese judaísmo como el Antiguo Testamento, pues en sus raíces mismas hay un elemento agresivo, si se quiere llamar. Porque, bueno, es un tema al que no me quiero meter ahorita, sería un tema muy interesante hablar de eso más adelante, pero en el Antiguo Testamento se nota un espíritu bélico claro. Y no sé si pueden notar también que el pueblo judío también, aunque ha sufrido un montón de persecución, estigmatización y un montón de males, también ha sido un pueblo un poco agresivo. Y lo es. El Estado de Israel es un Estado un poco agresivo también, por si acaso, ¿no? Y eso no tiene que ver con que uno sea antisemita, para nada, ¿no? Se condena los horrores que vivió el pueblo judío, pero también el pueblo judío ha sido en su religiosidad un poquito agresivo. Y hay que entender que el cristianismo nace de una matriz judía. Entonces tiene esos elementos, por un lado, sino que los reinterpreta. Por otro lado, es cierto que los españoles vienen con una misión aquí a América que es cristianizar, y esa misión también tiene un cariz político porque no está desligado. Y en el siglo XVII, si bien es cierto de que hay tropiezos para que evangelizar a la gente, ya hay un número más o menos, ¿qué se puede decir? Ya hay un número más o menos importante de gente que es cristiana. Y la santidad, hablando de los santos más conocidos, al menos aquí en la metrópoli, si se quiere llamar Lima, estos santos son promovidos en gran parte porque era una forma de mostrar que
por un lado, en Lima ya podíamos ser lo suficientemente devotos para generar nuestros propios santos, porque era más sencillo que la gente se identifique con los santos limeños o limenses que con santos europeos. Entonces hay una especie de demostrar, ¿sabes qué? Acá también tenemos nosotros, también la santidad y la bendición de Dios también se puede dar en nativos. Incluso me parece, no sé, revisando, ahorita se me acaba de ir de repente un poquito, este texto de Cusen, que me parece muy, muy bueno, pero ahorita voy a hablar un poquito de él. Me parece que el primer santo que se da aquí en Lima fue un fraile que es Francisco Solano. Francisco Solano, él nace en Andalucía, es Ujú. español, pero llega al Perú a los 40 años y se queda mucho tiempo aquí. Y es el primer santo que se da en estas tierras, si se quiere llamar, pero él es español. Entonces, la gente quiere también agarrar y decir, ¿sabes qué? Nosotros, los americanos, también podemos alcanzar la santidad. Es una forma de mostrar que nosotros también en América estamos en el camino correcto del Señor. Ya, ojo, también el santo tiene un fin educativo, ¿eh? Porque el santo tiene como finalidad ser una guía, ser un modelo de lo que tendría que ser el buen cristiano. Entonces, aquí se empiezan a proponer algunos santos, ¿no? Eh, Creo que la más conocida de toda esta gama de santos que se intentan, bueno, y que algunos lo hacen con más éxito que otros, es Santa Rosa de Lima, de la cual tal vez hablaremos en otra oportunidad, porque quisiera revisar un poquito más para no meterme a algo que conozco más superficial. Bueno, en realidad de esto conocemos muy superficialmente, pero quisiera empaparme un poquito más antes de hablar de ella, ¿no? Del que sí he revisado un poquito más es de otro que es San Martín de Porres. Sobre San Martín de Porres he escrito un montón de textos y sobre Santa Rosa de Lima también, ¿eh? Y sobre el Señor de los Milagros también, pero muchos textos han sido hagiográficos, o sea, textos que han tratado de mostrar lo que es los dotes santos, místicos de estos dos personajes que han sido importantísimos, creo, en la cultura peruana y no solo peruana, porque han trascendido las fronteras. Pero me parece que de los trabajos, ese texto de Celia Cusen que publica el Instituto de Estudios Peruanos en el 2016 es uno de los textos más completos porque trata de encontrar al hombre que estaba detrás de la figura santa, porque hay un hombre. Entonces, ¿no? Y a mí me parece muy interesante estas corrientes historiográficas que ya no se quedan tanto en la figura santa y los milagros que hicieron, sino que tratan de encontrar a la persona que estaba detrás, ¿no? Y Cusen trata de encontrar al hombre, pero también a los mecanismos que hicieron que se construya la imagen del santo. Y eso me parece riquísimo, porque los historiadores o los estudiosos de sociales no somos quienes para meternos en si los hombres eran santos o no. Eso es una cuestión de fe. Y no nos vamos a meter a eso porque es descomunal y no es nuestro fin, no llegamos a ningún lado con eso. Porque el que cree, cree y ya, ¿no? Y ya, pero nosotros sí queremos tratar de conocer el contexto en el que aparecen estas figuras. Eso sí es importante. Y tratar de conocer cómo eran las personas y qué contextos permitieron que estos señores lleguen a la santidad, ¿no? ¿Qué permitió que se excusen? Hace un análisis muy bueno, muy interesante sobre esto. Primero, hay unas cositas que quiero decir de San Martín de Porres, que el texto me parece muy bueno, muy recomendable, porque el doctor Del Busto hace un texto muy bueno también sobre San Martín de Porres, pero Del Busto es un hombre que me parece tiene una admiración muy grande por el periodo colonial o el periodo virreinal. Es un hombre que ama mucho el periodo y a veces su cariño y su amor hace que sus biografías sean más como lo dijiste tú una vez lo dijiste tú sobre Francisco Pizarro, hagiografías, o sea, Ajá. documentos que ven la parte muy bonita, muy buena, y se nos pierde un poquito el humano que está detrás, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que el de Cusen es un estudio un poquito más del San Martín histórico, si se quiere llamar. Primero, el tema del apellido, que está mencionado en varias partes. El apellido es San Martín de Porras, no es San Martín de Porres, pero se generó una confusión. Parece ser, menciona Cusen, y también está en otros estudios, que el apellido se genera una confusión
cuando se intenta llevar los documentos al Vaticano. Y el Vaticano parece que genera la confusión. Y no escribe Porras, sino Porres. El padre de San Martín era Juan de Porras, que era un español y que se conoció con una señora, con una mulata, que se llama Ana Velázquez. Lamentablemente para San Martín de Porras, que después se convirtió en de Porres, cuando lo van a bautizar en su acta de bautizo, no figura el nombre del padre, no figura el padre, ¿no? En el registro parroquial señala ausencia del padre, padre desconocido, como era habitual en las relaciones interraciales, si se quiere llamar. O sea, el hombre español con la zamba, ex esclava de Panamá, Ana Velázquez, no firma al hijo, no aparece. Entonces, pero se sabe que es el padre porque después, bueno, Juan de Porras tiene otra hija con Ana, creo que la hija se llama Juana, y los lleva a vivir a Juana y a Fray Martín, o a Martín, los lleva a vivir a Guayaquil, el Ecuador, y los presenta como hijos suyos, aunque no los firma, al menos en el caso de Fray Martín. No sé si en el caso de Juana, porque no le presté mucha atención a ese detalle, pero no lo firma, ¿no? Pero lo lleva y lo reconoce. Entonces, como lo reconoce como su hijo ante la gente, no lo cría, pues, ¿no? Un tiempo. Bueno, después parece que Martín no se acostumbra y regresa con su mamá a trabajar, que su mamá parece que era empleada del hogar, en una casa calimeña, ¿no? Y bueno, después, cuando ya es más o menos grandecito, los niños antes no disfrutaban de una vida tan bonita como la disfrutan los de ahora, porque el niño rapidito le dice a su mamá, bueno, va creciendo, ¿sabes qué? Te estás haciendo grande, muchachón, y tienes que buscártela, pues, porque no es como antes los niños trabajaban muy rápido. Entonces, Fray se mete al convento. En el convento, en la orden dominica, es donde empieza a trabajar ahí, en el convento, haciendo las cosas, ¿no? Como un ayudante, limpiando, por eso se le dice el santo de la escoba, limpiando, ayudando como haciendo el oficio de barbero. Es que antiguamente, y esto quiero terminar en este punto, esto es el tema importante, es que los que empiezan a hablar de Martín como un santo, le reconocen algunos dones, ¿no? Y entre sus dones le reconocen de que era humilde, la humildad, de que era muy caritativo, casi todos los testimonios coinciden de que el hombre es tremendamente caritativo, ¿eh? Se preocupa mucho por los enfermos que vienen a la parroquia, ayuda, da limosnas. Entonces es un hombre muy así, es muy obediente, y eso le resalta mucho el tema de la humildad, de que es obediente, de que es humilde, y el tema del poder de curar. Lo que pasa es que en el Perú colonial el tema de la enfermedad siempre azotó a los hombres, siempre fue una preocupación hasta ahorita, y la medicina no estaba muy desarrollada. Habían 3 jerarquías de médicos: los médicos que iban a la Universidad de San Marcos y estudiaban medicina, pero que no eran muy abundantes en el Perú. Tal vez llegaban a 15 personas, me parece que el documento dice 9 médicos, era demasiado poco para una población tan grande como la población limeña. También estaban por debajo de ellos, les llamaban los curadores, que habían unos que habían leído un poco de textos, le llamaban curadores latinos, y había los otros curadores que no habían leído textos y habían aprendido de manera empírica. Y por último estaban los barberos. Antiguamente los barberos eran personas que también hacían tratamientos médicos. Es como que faltaban los médicos, abundaba la enfermedad en Lima y faltaban médicos, la gente iba a los barberos que también hacían chamba de curar. Por ejemplo, hacían tratamiento con sanguijuelas para sacarte un poquito de sangre, para supuestamente sacarte la... Había una teoría de la enfermedad que decía que tú te enfermabas porque había un desequilibrio entre los humores. Así que se practicaba mucho el desangrar a la gente. Entonces, Fray Martín parece que era un curador también, pero parece que era un curador muy eficaz. O sea, muchos de los relatos que se construyeron alrededor del hombre están de que es un curador eficaz, tremendo. O sea, y algunos ya creían, en esa época se creía mucho, Wilmer, que si tú curabas eficientemente, tenía que haber una relación, a veces hasta con el poder de Dios, porque había muchas veces que los casos estaban desahuciados e iban donde el señor Fray Martín, y Fray Martín los curaba, y se creía que era porque era un hombre de Dios. No sé si me estoy dejando entender hasta acá. Había una relación
entre la enfermedad, supuestamente, y el designio divino. O sea, se creía que la enfermedad también podía venir porque Dios te ponía unas pruebas en la vida y que tenías que soportar la prueba, o era voluntad de Dios que ahí se dé el pitazo final. Entonces, se consideraba que también la curación podía venir de manos de Dios. Se consideraba, o sea, o sea, que en la medicina de esa época, como que la religión y la medicina no estaban del todo desligadas. Entonces, como Fray Martín era un curador muy eficiente, empezó a crearse esa mística alrededor de él. No sé si me estoy dejando entender hasta acá. Algunas cositas nomás para darte el pase, porque me parece muy interesante. Eh, en vida, Fray Martín también se notó mucho como conciliador de problemas. Hay problemas que pasan a veces entre su hermana y su pareja de su hermana, y él siempre concilia a la gente. Es un hombre muy caritativo. Incluso se cuenta un caso muy llamativo de que lo reprendieron un día a Fray Martín porque recogió un enfermo, un hombre enfermo y pobre, y lo llevó hasta el convento y lo hizo dormir en su propia cama. Pero para que no se especule mal ni se piense mal, él hacía eso con más o menos frecuencia, no con frecuencia, pero sí recogía gente, y como lo reprendían porque le daba su sitio en su cama, entonces él agarró y empezó a crear un lugar, me parece que empezó a crear un lugar cercano al convento donde traía gente y los ayudaba a curarse. Entonces, como digo, los testimonios iniciales sobre Fray Martín no son tan grandilocuentes, o sea, no son tan milagrosos. No sé si me estoy dejando entender hasta aquí. Es a medida que va pasando el tiempo posterior a su muerte que los testimonios sobre sus obras se van haciendo cada vez más grandes, cada vez más magníficos. Pero los primeros testimonios no son tan gigantescos, no sé si me dejo entender. Rescatan de que es caritativo, rescatan de que es un curador eficiente, rescatan de que es obediente, pero no mucho más. Una última cosita. Hay unas dos cosas que quiero cerrar para cerrar esta parte. La primera es que Cusen especula, cree que también que el hombre haya sido mulato y medio africano fue una barrera, porque obviamente no podía ser sacerdote, por el tema del estigma de que se consideraba que venía de una raza pagana o de un grupo pagano, y tú sabes todo ese tema que hemos hablado antiguamente, y eso fue una barrera que no le permitió avanzar más. Pero también Cusen cree que parte de que Martín se haya convertido en la figura que es, también tiene que ver con el color de piel. ¿Por qué? Porque había mucho la idea de que los africanos tenían una especie de cosas que podían hacer curar. O sea, como que había el tema de que los africanos eran buenos curanderos por sus raíces africanas y que supuestamente usaban técnicas que podían ayudarlos a curar. Y Cusen cree que eso ayudó un poquito a la fama de curandero de que tenía el hombre. Eso es una Cusen lo dice claramente acá, es una interpretación de ella. No sé si me estoy dejando entender hasta aquí. No es que sea verdad, así lo entiende ella y me pareció razonable. Una última cosita, el tema de ser afro sí le ayudó un poco a Fray Martín hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la canonización de Fray Martín no se dio como la de Santa Rosa de Lima, ni como la del santo que mencioné de Francisco Solano, me parece que dije, tan rápido, ¿eh? Tardó 300 años. Fray Martín muere en 1639 y es canonizado en los años 1960, o sea, 300 años después, no a los 50, 80 o 100 años como Santa Rosa de Lima. Le tardó mucho más. Y Cusen, en el último capítulo del libro, señala muy bien que mucho de lo que ayudó a que Fray Martín se canonice fue los nuevos movimientos en defensa de las minorías negras en Estados Unidos, porque la fama de San Martín llega también a Estados Unidos, porque muchos católicos negros que se están convirtiendo, ya afros que se están convirtiendo en Estados Unidos, empiezan a querer un santo africano, un santo negro, para que se identifiquen mejor. Entonces, ahí es donde ustedes leen el último capítulo y es muy interesante, y ahí es donde en Estados Unidos también se hace una campaña muy fuerte para que se canonice a Fray Martín. Y se hace una serie de organizaciones, y ahí es donde la fama de Fray Martín se mundializa. O sea, ya era famoso aquí en Perú, porque hay un montón de obras del hombre, ¿no? Pero
ese elemento me pareció muy interesante, ¿no? Porque está vinculado también con las luchas por los derechos civiles que, por ejemplo, vemos en Estados Unidos, donde uno de los grandes protagonistas fue Martin Luther King. Entonces, eso me pareció muy interesante, que es lo que permite y lo que ayuda. Y que la posición de la Iglesia Católica con relación a los africanos también era más laxa, pues ya se condenaba un poco el tema de la esclavitud. Entonces se vio más razonable. Entonces, de repente en los años 1700 fue más difícil. En 1960, con otros contextos, se procede a la canonización. Ya se había hecho la beatificación 100 años antes. También hay que resaltar eso. Y una última cosita, que lo que tú mencionabas al inicio sobre lo que es esto de que el proceso de evangelización no fue tan fácil, sino que tuvo avances y retrocesos, y que aunque sí hubo una especie de, ¿cómo le dicen? Sincretismo, porque sí hubo sincretismo, también las personas indígenas y africanas a veces eran susceptibles de ser perseguidas, porque no se creía que sus métodos de curación podían tener que ver con la brujería. Y eso también era un problema. Pero aunque había un poquito esa paranoia, si el curador era eficaz, la gente no ya la gente le daba igual. Entonces, y como que aunque se había ese estigma, si tú curabas bien, como que ya, pues, ¿no? Se te era un poquito más laxo. Es que nos faltaban médicos. Pero siempre había un poquito el escrutinio, ¿eh? De que no vaya a ser que este pata sea brujo. Incluso hubo un caso de un indio que se le acusó por brujería, porque hacía los procedimientos que hacían para curar eran medio raros. Hervir sapos, por ejemplo. Fray Martín hierve sapos, por ejemplo, ¿no? Se saca sangre. Hay un montón de cosas que son muy interesantes que no puedo detenerme mucho en eso, pero generaban en ese tiempo un poquito de susceptibilidad también. O sea, no vaya a ser que podría ser, aunque sobre Fray Martín no hubo esa sospecha de brujería, sí lo hubo sobre otros indígenas u otros africanos. No sé si me estoy dejando entender hasta aquí. Y una cosita más, incluso Santa Rosa de Lima fue interrogada por la Inquisición, ¿eh? Porque muchas veces estas visiones que tú tenías o estas cosas, también la Inquisición quería saber si de veras estaban acorde con el dogma de la iglesia, ¿no? O sea, era una temporada un poquito complicada, ¿eh? Felizmente Santa Rosa de Lima, ante los inquisidores, salió absuelta. Eso también quiero recalcar para que no queden en nada. Bueno, esa fue la vida de Fray Martín, fue un hombre muy humilde, o sea, rescatan eso, que es muy humilde, muy misericordioso y es obediente. Y una última cosita, para acusen que se haya recalcado mucho la obediencia de Fray Martín, también tenía un elemento instrumental. Lo que pasa era que también a través se generó una especie de catálogos de la vida de hombres santos, entre ellos Fray Martín y algunos mulatos, porque también, según Cusen, se quería enseñar a los afrodescendientes que debían ser sumisos. Y Fray Martín era un gran ejemplo de cómo ser sumiso. O sea, obedecer el orden colonial. No sé si me estoy dejando entender hasta acá. Por eso también para la iglesia católica, para el orden colonial, Fray Martín estaba recontra chévere, porque enseñaba a los africanos a obedecer y siempre evitar el vanagloriarse. Bueno, hasta aquí esta primera parte, porque después ya quiero hablar un poquito sobre lo que se fue construyendo después cuando Fray Martín murió. Claro, no, es muy interesante lo que afirmas porque efectivamente lo que sucede es que el origen era muy importante. Ya sabemos que hemos conversado antes de que había orígenes étnicos que eran más prestigiosos que otros, ¿no? Y por ejemplo, si tú eras cristiano viejo, o ser cristiano viejo, acercarte al cristiano viejo era mucho más prestigioso que pues cuando estabas más cerca del pagano o inclusive del recién converso, ¿no? El cristiano nuevo. Entonces, a pesar de que la Iglesia Católica, hasta lo que yo entiendo por doctrina, no dice un indígena no puede ser santo, creo que eso no existe, al menos legalmente me parece. Sin embargo, sí hay que entender que hay prejuicios sociales, hay prejuicios políticos que no van a permitir que una persona de ascendencia afro y una persona indígena sean considerados santos. Aunque O como sea, te digo, Capitay, más ajá, que no permitir, según lo he leído, no es que no permitían, porque hubo gente que impulsó la ujú, candidatura de Fray Martín,
por ejemplo, ¿no? Ajá, Sino que sí era más difícil. ajá, Porque yo creo que sí era más difícil, ¿por qué? Porque Santa Rosa de Lima se canoniza en 100 años y a ajá, Fray Martín le toma 300. sí. Entonces creo que algo ahí debe haber, pero no No, se explica acá, pero me parece que algo debe haber. no, o sea, hasta lo que yo entiendo, la doctrina cristiana no dice Claro, que, no lo dice. no lo dice. El problema viene a ser, me parece, a mí me puedo equivocar, pero es una interpretación mía, que es la sociedad justamente la que va a poner peros, porque es una sociedad con prejuicios. Entonces, esa sociedad prejuiciosa va a decir ciertos individuos indígenas, negros, no pueden ser santos. No es que la iglesia lo diga, pero los Más que prejuicios todo, a ver, sociales el lo caso va. avanza lento. ¿Ah? El caso de San Martín avanza lento, o sea, de a Sí, poco. De repente, pero, claro, no hay pero tanto, no hay más tanto, lento va a ser el de los indígenas, ¿ah? sí, porque un santo indígena, yo no lo recuerdo, sería interesante. No, no ha habido. ¿Sabes hasta cuándo recién hubo un primer santo indígena? Recién, en ¿Dónde? 2002. 2002. Sí, La peor, esa historia está buena para contarla. sí, sí, sí. El 2002 es el primer santo indígena. O sea, imagínate si San Martín de Porres le demoró 300 años, a le demoró algo de casi 400, ¿no? Sí, Por, pero por- y, la- por- y es por los Cuéntame, nuevos contextos, los vientos de cambio, los nuevos contextos que empiezan a reconocer el valor de estos grupos étnicos, ¿no? efectivamente. Inclusive el que canoniza a este primer santo indígena es Juan Pablo II, ¿no? Que conocemos es un santo abierto a ciertos cambios. ¿Y sabes cómo se llama o porque sería Sí, interesante? sí, se llama, es el que vio a la Virgen de Guadalupe en México. Ese es Juan Mm, Diego. Él es el primer indígena oficialmente, porque ojo, sí han habido antes de repente personas indígenas que han tenido su fama, todo, pero oficialmente, igual que San claro, Martín, no canonizado canonizado oficialmente por el Vaticano, ¿no? por el Vaticano es el 2002. Justo estoy acá buscando, 31 de julio de 2002 por Juan Pablo II. Y es considerado el patrono de los pueblos indígenas de ¿Y cómo se América. llama? Se llama, acá está, Juan Diego Cuatlatoatzin, así, de origen chichimeca, según acá veo, venerado por la Iglesia Católica por las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, canonizado el 2002. Juan Diego pertenecía al pueblo chichimeca y fue criado bajo las creencias prehispánicas. Tras la llegada de los franciscanos, en 1524, él y su esposa María Lucía fueron los primeros en recibir el bautismo. Vivieron una fe profunda y al quedar viudo, Juan Diego se dedicó a la oración y al servicio de la iglesia. Muy interesante, ¿ah? O sea, cómo es que se convierte. Es que es verdad, o sea, hay que entenderlo. O sea, a veces la gente simplifica y piensa que desde la Iglesia Católica no se permitía la canonización de negros e indígenas. No es tanto así, o sea, no es que hubiera una ley que no, pero hay que entender que el prejuicio social de la sociedad de la época no permitía eso. El sistema no estaba hecho, o sea, por más legalidad que hubiera, ya voy a poner algo jurídico que hubiera, el sistema social no estaba hecho para que suceda eso, ¿no? Algo así. Por ejemplo, la otra vez estaba conversando con alguien que me decía, no, pero en el virreinato una persona blanca podía ser sirvienta de un noble indígena. A ver, jurídicamente no había impedimento de eso, pero el sistema social no estaba hecho para permitir eso. O sea, no sé si me dejo entender. Sí, por supuesto que sí. Ajá, o sea, a veces los defensores de la hispanidad confunden, Creen que legalidad es realidad. ajá, que legalidad es realidad. O sea, claro, o sea, legalmente no, no es problema, no hay una ley que diga que no, que una persona blanca jamás debe estar bajo el servicio de un indígena, no, pero el sistema social estaba hecho para que eso fuera difícil. No digo imposible tampoco, porque creo que no es así, pero es difícil, ¿no? O sea, no va a permitirlo así nomás. Y es probable, de repente sí se encuentren casos, pero no va a ser lo general, ¿no? Porque hasta lo que entiendo, inclusive por ahí algunos pajes eran de origen español y estaban al servicio de ciertos grupos indígenas, pero no va a ser lo general, van a ser casos, ¿cómo se puede decir? Lados. Claro, raros, escasos, ya.
¿no? O sea, sí es cierto, la legalidad no va a decir nada, pero igual, o sea, el sistema social no está hecho para que eso pase todo el tiempo, va a ser raros, escasos, ¿no? Eso un poco hay que entenderlo. Es igual que había, no, el sistema, por ejemplo, no decía de que un negro no puede tener otro esclavo negro, pero, o sea, inclusive se sabe de casos raros, escasos, pero sí Tenían, había, de que un había, negro cuando se liberaba compraba otro esclavo negro. O sea, sí había, está pero era, documentado, sí ajá, pero había. eran casos raros. ¿Por qué? Es Porque, que la esclavitud que es una condición jurídica. ajá, es una condición jurídica, no tiene directamente que ver con el tema racial, ¿no? Ahí en ese momento. Eso, la racialización de la esclavitud y pensar que los negros son por naturaleza esclavos, ya viene eso de siglos posteriores. Posteriores. Pero en ese tiempo no tanto eso. Ahora, algo también que hay que entender es que justamente en este tiempo, y quiero decirlo, ¿no? Ahora, bueno, esta parte le va a gustar a los hispanistas de repente, pero hubo indígenas que sí se cristianizaron y por ser parte de la élite tuvieron sus beneficios, pues, ¿no? De integrarse al aparato religioso de la época, ¿no? Entonces, por ejemplo, las élites indígenas, como la familia de Paulo Inca, se convierten al cristianismo y empezaron fue una estrategia, ¿no? Una estrategia política. Van a estar dentro del orden jurídico virreinal y, bueno, van a participar de toda esta cuestión del cristianismo. Y, por ejemplo, toda la familia de Pablo Inca van a conservar su estatus, van a conservar su privilegio. Su conversión al cristianismo le permitía a ciertas élites indígenas inclusive ser reconocidos pues como indios nobles, ¿no? Entonces, esto es que es interesante porque al entrar a la órbita del cristianismo les va a permitir jugar con las reglas de juego de los españoles. Entonces, van a tener exenciones tributarias, van a tener acceso a tierras, van a tener reconocimiento legal como nobles, la posibilidad de usar títulos de nobleza, cercanía con las autoridades españolas y pues una educación ya religiosa, ¿no? Que es muy importante en esa época. Van a poder saber leer y escribir, ¿no? Porque es así. Y el cristianismo, entonces, va a ser para ellos, en ese sentido, no, convertirse al cristianismo va a ser para ellos beneficioso, porque no van a quedar fuera del orden colonial, sino van a estar adentro. Y Entonces, adentro en un estatus mejora, porque sí, también hay que entender que todos estaban en el orden colonial, bueno, pero el tema era que tú te podías hacer más español, por así decirlo, entre ajá, comillas. sí, ¿Y entre cómo te hacías comillas, más español, entre comillas, o te blanqueabas, como le dirían ahora, pero no era blanquear, era hacerse más español? sí, hacerse más español. Eh, Entre las razones de hacerse cristiano. O sea, era más valorado si tú eras de la etnia que seas, pero mientras eras cristiano, como que eras mejor que los que no lo eran dentro de tu rango. Era Así un es. aditivo positivo. Sí, inclusive tengo entendido de que, por ejemplo, cuando te agarraban las autoridades y había una especie de como que te querían aplicar cierta violencia, podías decir yo soy cristiano bautizado, o sea, en el sentido de que te tienen que tratar mejor, ¿no? O sea, porque soy cristiano, podía ser negro, marrón, lo que quieras, pero por ser cristiano ya merecías un trato no tan violento, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, estas familias nobles se van a integrar al cristianismo, van a entrar a colegios para casi que eso les va a permitir, ¿no? Los sabemos por Tupac Amaru, por ejemplo, y otros más, aprenden el castellano, saben ya defender sus privilegios. Entonces, todo eso les permite también establecer alianzas, ¿no? Con los clérigos, con los funcionarios del virreinato. Pero también hay que entender de que la corona española va a necesitar intermediarios indígenas. Yo creo que esto no es que haya estado oculto, sino que no se ha sabido explicar bien, porque hay hispanistas que dicen que el establishment académico no permite que esto se diga. No es que no se diga, se sabe, pero no se explica adecuadamente, me parece. Aunque Entonces, sí se sí, explica. pero me parece que de manera laxa en general, ¿ah? Para al menos Lo para que pasa es que un el temario también es corto, los chicos también ya están
son terriblemente distraídos. Las Sí, sí, sí. academias peor, no se puede explicar mucho porque la academia es un dato a veces muy puntual, ¿no? Sí, pero lastimosamente no está en la cultura del peruano emprender eso, o sea, no está, no, este, mira, o sea, yo que converso con mucha gente y que inclusive algunos escritores acá de San Juan del Lurigancho, cuando hacen sus escritos, cuando estructuran, ponen una parte, por ejemplo, si recuerdan el virreinato, lo ponen como una, como si todos los indios hubieran sido esclavizados Época prácticamente, ¿no? oscura, como una Una época oscura. época totalmente oscura. Entonces, ese es el problema, pues, ¿no? No hay una explicación adecuada que permita entender eso, ¿no? Inclusive una vez, te cuento, estaba conversando con una guía de turista ya egresada, todo, y me dice, ayúdame a armar un speech, ¿no? Para acá, para San Juan de Lurigancho. Y llegamos a un punto que teníamos que explicar lo de los indígenas y su sobrevivencia, todo, ¿no? Y le explico, ¿no? Que los indígenas acá eran intermediarios y estaban dentro de cierto círculo de poder. Claro, los Cuando yo le caciques. dije, los caciques, ajá, no, y me miró y me dijo, ¿cómo que de poder? Así, ah. O sea, No, que tenías que explicarle que eran caciques, que eran nobles. Lo claro, que sí, pasa sí, es que si bien es cierto, sí le expliqué, ah, pero aún así, en su forma de ver, o sea, al menos lo que entendí era es que muy ella, blanco y negro. sí, Él ajá, tenía, muy blanco y negro, o sea, para ella no existían indios nobles, a mí nos parece que no se había enterado, ¿no? Para ella era el indio siempre abajo, el español siempre arriba. lo que pasa es que también el poder de los indígenas terminó tremendamente mermado con la independencia, aunque parezca Sí, mentira. En 1825 me parece que Bolívar abole los cacicazgos y eso hace que todos los indios sean del común. sí, Y eso sí es un broncón también. O sea, y como estamos más cerca de la independencia que de la sí, colonia, como que ya se ha quedado eso bien instalado en algunos. Me imagino que sí, sí. en algunos, sí. Aunque el proceso ya viene un poquito desde la época de Tupac Amaru, ¿no? Pero claro, obviamente el mayor estocada es la independencia, eso es innegable. Eh, Luego hay algo interesante, ¿no? Ser cristiano y noble, o sea, te daba también pues herramientas legales, ¿no? O sea, ojo, que no se emocionen los hispanistas, no estoy diciendo que los indígenas nobles estaban en poder político en igualdad con las autoridades españolas, no, ah, ojo, por si acaso, porque el poder de los indígenas nobles siempre en general como grupo va a estar Subalterno. subalterno, subordinado, pero sí les va a dar un poder local muy fuerte. Eso sí, un poder local bastante dentro de su rango con los indígenas elevado. Eso sí, pero hay que entender que el virreinato funcionaba por corporaciones, por decirlo así. O sea, el indígena noble dentro de su rango y corporación indígena tenía un rango alto, con una gran nobleza, con poder político y dinero, o sea, tener mucho dinero. Pero ojo, eso no significa de que políticamente va a estar en total igualdad con los españoles. No, porque su poder va a estar subordinado al de ellos. Porque yo he visto también, he conversado, no hay hispanistas que dicen, no, pero los indígenas nobles eran considerados como grandes de España. No, 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 ojo. A ver, el que haya habido individuos y excepciones que sí, se fueron a España y en España les dieron ciertas concesiones más elevadas inclusive, no quita de que la nobleza indígena como grupo siempre, siempre estuvo subordinado a los intereses españoles. Así. O sea, eso es así. No, 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 no es que, porque por ahí quieren decirte que no, que la nobleza indígena tuvo libertad de acción total. No, porque el marco va a ser siempre dado desde arriba, ¿no? Y es más, el que no cumple con eso también va a recibir cierto castigo. Bueno, como toda nobleza en realidad también, ¿no? Pero siempre hay que decirlo, pues políticamente va a tener
un nivel dentro, mira, ya lo voy a poner así. El mundo virreinal era profundamente jerárquico, así, profundamente jerárquico. Tampoco no hay que idealizar, era profundamente jerárquico, pero dentro de esa profunda jerarquía, los indígenas nobles, al cristianizar, perdón, al cristianizarse, van a tener derechos, van a tener riqueza y van a tener un poder político que un indígena del común no puede ni soñaría, ¿no? Tener. O sea, así, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es un poco como el cristianismo también es un capital simbólico, ¿no? Así un poco en palabras De Bourdieu, de en Bourdieu, términos de Bourdieu. Bourdieu. Entonces, ahí, ¿no? Entonces, las élites indígenas cristianizadas, políticamente siempre van a estar debajo de las autoridades españolas. ¿Ya? Así. Sí, 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 tienen mucha riqueza, tienen gran poder político. Algunos, excepcionalmente, van a ir a España y van a ser considerados allá como nobles, o sea, se les va a respetar mucho su nobleza, yo no lo voy a negar, pero como grupo, siempre políticamente van a estar debajo de las autoridades españolas, sobre todo de aquellas que están pues en la cima, más encumbrados, ¿no? Entonces, o sea, ser cristiano también, si bien es cierto ayuda, también no es que ya, eres cristiano y noble, aunque indígena, ya ven, vas a ser virrey, no, 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 tampoco, eso hay que entenderlo, era una nobleza reconocida, pero políticamente subordinada en una integración asimétrica, ¿no? Eso que quede claro. Bueno, sí, o sea, es un tema que lo hemos visto, lo hemos trabajado, de que la sociedad colonial es jerárquica, ¿no? Ujú. Y en esa jerarquía, eh, los indígenas, aunque no todos son pobres, ni todos los españoles son ricos, sí, pues son una república que está subordinada a lo que son los españoles. Y esa subordinación ha quedado ahorita, hasta la actualidad, como un tema de discriminación. O sea, donde ser más europeo es más valorado que Sí, no serlo. Pero, yendo al tema, quiero ahora ir a terminar con el tema de Fray Martín, porque, solo para cerrar con él, y después de que él murió, se inició una serie de procedimientos para ver si se podía postular a ser santo, ¿no? Y la primera se hacen hagiografías, bueno, después de muerte, de que él fallece, parece que su fallecimiento, es un poquito duro, tortuoso. Supuestamente para postular a ser santo, también tenías que morir bien, morir en una serie de condiciones y morir sereno. Pero parece que, aunque Fray Martín afronta sus últimos momentos con serenidad, parece que supuestamente cuando tú morías, venía siempre Satanás a tentarte. Satanás siempre luchaba en la concepción de la época por llevarse tu alma. Así que te ponía una serie de tentaciones, por ejemplo, aferrarte a esta vida, aferrarte a los bienes materiales, preocuparte por cosas, angustiarte. Entonces, el diablo supuestamente siempre era muy listo para que de alguna u otra manera te arranque la vida eterna y te lleve a la condenación a la que también él estaba destinado. Pero se cuenta que los hombres justos, hombres santos, pues como habían vivido bien, también tenían que morir bien. En el caso de Fray Martín se habla de que muere bien, o sea, muere bien, muere sin traicionar pues a la deidad, pero se comenta mucho de que sufrió regular, sudó, fue medio martirizado, o sea, tuvo un martirio más o menos grande, él enfermó de tifoidea a los 60 años, me parece, y le costó un poco. Entonces, eso fue llamativo para la historiadora Kusen, porque especula también ella que de repente por sus orígenes africanos, Martín hubiera sido como una especie de prueba más grande, que Satanás le había puesto una prueba más grande, porque por ahí que aflojaba un poquito más. Es una especulación. Pero bueno, poco tiempo después de haber muerto él,
más o menos a los 20 años, se empiezan a recopilar las primeras historias sobre su vida y empiezan a aparecer las primeras hagiografías, ¿no? Que poco a poco van contando sus milagros, su vida, y poco a poco las hagiografías van haciendo un poquito más grandes los milagros de Fray Martín, porque mucha gente dice haber sido curado por él y porque haber recogido sus hábitos y una serie de cosas. La primera hagiografía la hace Bernardo de Medina y él recopila y junta unos 70 testigos, porque la idea de la hagiografía no solo era contar la vida del santo, sino, de la persona, ¿no? Sino también tratar de postularla como santo ante los ojos de la Iglesia Católica. Entonces empieza a recopilar 70 testimonios y la gente empieza a contar una serie de cosas, de curaciones milagrosas, de la bondad de Martín y de un montón de cosas que algunas hasta podrían ser un poquito, ¿cómo se puede decir? Fantásticas, pero en la mentalidad de la época, que muchas personas coincidan con un testimonio, por más fantástico que esto fuera, le daba credibilidad a ojos de la Iglesia Católica. Entonces, hay un montón de gente que cuenta un montón de cosas y se cuenta una serie de milagros, ¿no? Y quiero llegar a que a medida que van pasando los años, los milagros se vuelven cada vez más grandes. Por ejemplo, cuenta uno de los más grandes amigos de Fray Martín, Cipriano de Medina, que venía de una familia ilustre, que su tío estaba mal, estaba recontra mal y lo habían desahuciado. Entonces, como lo habían desahuciado, se entera Cipriano y dice, oye, yo estoy seguro que si buscan a Fray Martín, él lo va a ayudar y él va a hacer todo lo posible para que todo salga bien. Confíen, y lo van a buscar y no lo encuentran a Martín, porque el señor Martín a veces se desaparecía porque supuestamente se encontraba a solas con Dios, supuestamente. Supuestamente, ¿no? O algunos hablan después, algo muy interesante que aparece en testimonios muy posteriores, que Martín tenía la capacidad de levitar o de desaparecerse y traspasar las paredes. Incluso, según cuentan testimonios, por eso les digo, a medida que se va pasando el tiempo, los testimonios se hacen cada vez más llamativos, más grandes. Dicen que tenía la capacidad de como teletransportarse a otros lugares para llevar la palabra de Dios. Incluso algunos testimonios posteriores dicen que el hombre se transportaba hasta China, o hasta el Japón, o hasta diferentes partes. Bueno, esto era una idea después de hacer más grande el personaje, ¿no? Y se cuenta pues de que no se le encontraba, y entonces le pidieron que aparezca, y de la nada aparece el señor Fray Martín. Y la cosa es que lo llevan con el tío de Cipriano, y el señor Fray Martín le dice, pues, porque el tío de Cipriano era un obispo muy reconocido, y le dice, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿En qué me necesita a mí, a un pobre mulato? Porque siempre destacan de que era muy humilde. Ven acá, le dice el otro, no, póngame la mano en un costado. Y dice que cuando le pusieron la mano en un costado, ni bien le pusieron la mano, poco a poco el dolor que sintió el tío de Cipriano empezó a bajar, y el hombre se recuperó de lo que estaba desahuciado. Y se quedó a dormir porque Fray Martín era un hombre muy entregado a su misión, porque siempre cuando tenía enfermos, a veces se quedaba a dormir con ellos al costado, esperando que se sanen. Y parece que el tío de Cipriano de Medina se recupera y después prosigue su viaje. Esa historia es muy interesante, pero también hay algo más llamativo. No, bueno, le vamos a pintar un poquito los globos, porque después se comenta que el tío de Cipriano de Medina, pues fallece camino a Nueva España. O sea que se curó de momento, pero unos días o semanas después igual falleció el señor. Pero se contó esta historia como una especie de curación milagrosa. Y muchos cuentan curaciones milagrosas de ese tipo. Una señora que se cae del caballo y tiene profundas hemorragias, una esclava, y encima el caballo le pasó encima y estaba desahuciada. Fray Martín agarró y hizo una cura donde me parece, no recuerdo bien porque son un montón de casos, donde van a recolectar 3 sapos, hierve a los sapos y con eso hace una especie de brebaje
o de ungüento y lo pasa por el cuerpo de la señora y empieza a rezar y le dice, no te preocupes, yo te voy a curar. Y parece que a los pocos días o al día siguiente la señora se siente muy bien. Ya estaba curada. O sea que también pasaban eso, ¿no? Poco a poco se empieza a incrementar la fama. Y también se dice que Martín, aparte de que podía trasladarse de un lugar a otro, porque eso es muy llamativo, también parece que tenía poderes, o sea, vuelvo a decir, poco a poco las historias, mientras más va pasando el tiempo, las historias se van haciendo más formidables. Ya no son curaciones que se podían hacer de repente con un brebaje o un ungüento, que podía pasar, ¿no? Sino que son cosas más místicas, como que ya se puede trasladar de un lugar a otro, como que puede atravesar las paredes, como que se teletransporta a otro lugar, como que se había desaparecido Fray Martín 3 días y a los 3 días después viene hablando chino, que ha hecho un viaje a China. O sea, cada vez se pone más misterioso, es más místico esto, ¿no? Claro, Hay, bueno, dame un segundito para cerrar esto nomás, sí, sí. ¿ya? Porque hay unos milagros que son muy conocidos y no los quiero dejar pasar porque son parte mucho de la tradición, ¿no? Hay un milagro muy conocido que dice que Martín controlaba incluso la naturaleza y podía controlar los instintos de los animales y los animales lo obedecían. Y acá es donde se forma este mito que creo que todos lo conocemos porque acá en Perú arraigó mucho, el de que este, el de que Martín podía o sea, controlar los distintos animales. Le regalaron unos toros que parece que eran muy bravos y él agarraba y hablaba con los toritos y los toros se calmaban. Eso es lo que dice el mito. O sea, lo que dice la tradición, disculpen si usé la palabra mito, pero, o sea, es lo que se cuenta en la tradición, ¿no? Que, como dije, los historiadores no somos quienes para juzgar, porque es un tema de fe, pero nosotros recopilamos que a medida que va pasando el tiempo, se hace más grande, ¿no? Las cosas que hace Martín. A medida que pasa el tiempo de su muerte, por si acaso. En los testimonios cada vez son más fantásticos, ¿no? Y se recopila la tradición comentada por Fray Fernando de Aragón. Fray Fernando de Aragón, que fue un testigo, porque cuando se hacía el caso, ojo, quiero llegar a esto, ¿eh? Cuando se hacía el caso para canonizar a alguien, no es que ya este señor era santo, ¿no? Y al toque vamos a canonizar. No, 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 no. Había que recopilar testigos para poder hacer que tu candidato a canonizarse sea aceptado. Y era un proceso largo, porque primero era beato y después era santo, ¿no? Entonces, uno de los testigos, que es Fernando de Aragón, comenta de que había una perrita y una gatita que había tenido crías. Y Fray Martín lo que hacía era, como a veces traía un plato de comida y les daba de comer a los animales juntos, al perrito y a la gatita y a sus crías. Y le decía, coman tranquilo, no peleen. Y supuestamente, según lo que cuenta Fernando Aragonés, eso pasaba. Hasta que un día pasa que viene un ratoncito. Y el ratón también quiere comer. Y como Martín era un hombre muy caritativo, cuenta, hasta los ratones los trataba bien. Así que lo metió en el círculo y hacía comer al ratón, al gato y al perro, que eran, según él, una prueba de que era un hombre milagroso porque controlaba hasta los instintos de los animales. De ahí se formó ese famoso, creo, mito que todos hemos escuchado, ¿no? De que hacía de comer al gato, al perro y al ratón, ¿no? Ahora, hay historias más fantásticas, voy a contar dos solo para terminar. La primera es que se cuenta posteriormente, ya en los testimonios de los años 1670, 1680, ¿ya? Se cuenta en los testimonios que Fray Martín incluso podía controlar la naturaleza. Se cuenta un caso de que supuestamente estaba un día el río, no sé si es el río Rímac, pero un río amenazando con desbordarse y llevarse una iglesia encima de la ciudad de Lima. Debe ser el río Rímac, imagino. Entonces, Martín vio que con su compañero vieron que el río amenazaba a la ciudad de Lima, y entre ellos la iglesia. Entonces agarró, vio por la ventana eso, y agarró su capa, y bajó rapidito, y ni bien bajó,
agarró y se arrodilló y sacó 5 piedritas del suelo y tiró las 5 piedras al río y empezó a rezar, pidiéndole a Dios de que el río no amenace la ciudad. En el acto, dice el testigo, el río cesó su furia y parece que obedeciera al santo. Y no amenazó ni destruyó la iglesia. Siguió su cauce tranquilo. En las versiones posteriores, el mito cambia. Ya, la tradición, el milagro cambia y se vuelve más fuerte, porque las tradiciones posteriores, en la primera tradición, San Martín rezó y le invocó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, para que el río obedezca. En las tradiciones posteriores, dicen que Martín ve que viene el río y Martín se para ante el río y le reclama al río. Río, ¿cómo te atreves a atacar a la ciudad de Lima y a la iglesia? Te ordeno que sigas tú, que vayas por otro sitio. O sea, ya se le ve más poderoso porque ordena. Y el río parece que le hace caso y nunca amenaza a la ciudad. O sea, como que te digo que las tradiciones a medida que se van pasando se hacen más poderosas, ¿no? Y solo para cerrar, el último que es muy conocido es que supuestamente un día estaba trabajando un hombre en un andamio y estaba a punto de caerse y el pata se cae. Y Fray Martín lo ve y agarre con el pata se estaba cayendo, lo detiene en el aire, ¿cierto? Y lo detiene en el aire y como le había prohibido el jefe del convento, no me acuerdo, un prior, no sé cómo es el rango, le había prohibido de que ya no haga más milagros, no sabía si salvarlo o no al pata, así que lo deja en el aire y lo deja suspendido en el aire y va a preguntarle al prior, ¿puedo salvar a una persona que está a punto de caerse? ¿Dónde está la persona? Ahí está flotando. Oye, no seas loco, sálvalo. Y lo salva, según la tradición, ¿no? Sí, sí, ese es Ahora, lo más conocido, ¿eh? Yo también lo he sí, escuchado. pero como le digo, esos son cosas que se van construyendo después, o sea, no, los primeros milagros que se le cuentan no son tan así. O sea, es como que yo lo digo así, como ya entendiéndolo como persona natural, parece que las cosas se fueron agrandando, la figura mítica con el tiempo. Ujú. Y bueno, después ya en los años 60 se impulsó mucho su candidatura, en los años 1800 se le beatificó y en los años 1860 se le canonizó porque se le comprobaron 2 milagros. Según la Iglesia Católica pudo comprobar 2 milagros. Y es que habían 2 personas que estaban desahuciadas y convocaron a la imagen de Martín y parece que se curaron milagrosamente. Y con eso se dio la canonización de Fray Martín en 1960 aprox. No me acuerdo la fecha, tendría que buscarlo, ¿ya? Pero Cusen sí lo menciona. Es un proceso largo también, que me hubiera gustado mucho hablar del hombre, porque, ojo, tuvo un impulso en Estados Unidos, pero acá también hubo gente que lo impulsó mucho, ¿eh? O sea, fueron un poco de los dos trabajos, ¿no? Y se realizó la canonización, según dicen aquí, por 2 milagros. Uno que se hizo en Tenerife en 1956 y otro que se hizo en Paraguay en 1948, de gente que se curó supuestamente por la intervención de Martín. Y parece que es el 13 de febrero del año 62 que se hizo posible la canonización de Martín. Según estoy mal. Ah, no, disculpa. Es 6 de mayo del 62. Desde el 13 de febrero se empezó los procesos a tomar y el 6 de mayo del 62 se le elevó a la categoría de santo, ¿no? Y es reconocido en santo en diferentes partes del mundo, no solo en Perú, sino también en Estados Unidos y en otras partes, porque su fama trascendió la frontera del país. Bueno, con eso termino lo del hombre. Este libro me parece muy interesante, recomendadísimo para aquellos que les guste conocer un poquito más. He tratado de simplificarlo, pero bueno, eso es lo que hemos podido hablar y lo que sé también. Claro, no, bueno, ya para terminar, porque ya, bueno, el tiempo nos gana, hay algo interesante, ¿no? No sé si, este, bueno, hay quienes interpretan de que el video musical de Madonna, Like a Prayer, estaría ahí San Martín de Porras, porque hay un negro, bueno, un afro estadounidense, que está como un santo, ¿no? Y que es una estatua. Y que cuando se acerca a Madonna, cobra vida. Y lo que dicen es que para ese tiempo el único santo negro era San Martín de Porres. Entonces, lo cubran de que ese santo sería San Martín de Porres, ¿no? Pues es una Un dato interpretación interesante. que le dan. Sí, 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 no sé si será verdad, ¿no?
Una No cuenta que sé se me si, estaba olvidando. En la cultura barroca de esa época era muy común mortificar el cuerpo. Cuando Martín estaba en vida, igual que Santa Rosa de Lima, a veces se infligía castigos o se ponía ropa incómoda, su cama a veces era un tronco, y a veces también se daba azotes. Incluso hay un caso que cuenta Cusen, muy llamativo, porque tal vez es un poquito escabroso, de que supuestamente un día él fue un viñedo de una señora y encontró un indígena estaba ahí, y le dio un dinero para que lo azotara, para que porque ellos querían sentir a veces la pasión de Cristo en carne propia, era la concepción de esa época, y y el pata lo azotó, ¿no? Porque bueno, le dieron como una especie de orden, y al final, solo para cerrar, cuando volvió a ir el señor, San Martín volvió a ir al lugar, cada vez que lo veía el indígena, o sea, el indígena se quedó un poquito atolondrado, ¿no? Y le preguntaba a la señora, señora, mira, ha pasado esto, le dijo. Y dijo, no, no te preocupes, que es un hombre santo, por eso hace eso. Ya, sí, sí, y no, y solo para cerrar, cada vez, dice que Fray Martín volvió a ir al huerto y cuando lo vio el indio se fue corriendo, porque no vaya a ser que me pida lo mismo otra vez, porque eso le parecía un castigo raro, no fuerte. Muy bien. claro, justamente acá estoy mostrándote imágenes donde se dice que ese santo que es negro sería San Martín de Porres. Podría ser, no lo sé, porque eso sí No, no. no lo sé tampoco, pero es lo que se dice, ¿no? Porque en la época en la que se hizo el video, el único hasta lo que tiene el santo negro era San Martín, ¿no? Y católico, todo, porque creo que ahora en África hay también santos, ¿ah? Es posible. Pero es posible de que, mira, no sé la verdad, ese santo sería San Martín de Porres, ¿no? Y que Madonna lo haya retratado en ese momento, ¿no? Entonces es muy interesante en realidad, pero bueno, ya se nos fue el tiempo y bueno, es todo por hoy y solamente decirles de que esperamos continuar con esto y seguir con nuestras charlas que me parece son muy interesantes. Bueno, nos vemos Nos vemos, hasta hasta luego. Suerte. hasta luego en una próxima oportunidad.